Tú llegas al aeropuerto de la misma manera que lo has hecho durante años. Tu maleta cumple las normas, tus documentos son válidos, estás tranquilo, llegas con tiempo y preparado. Y sin embargo, en 2026, a pasajeros como tú, se les detiene discretamente, se les retrasa o se les cobra una nueva tasa de $45 que nunca esperaban, sin señales de advertencia, sin anuncios claros, sin ninguna norma que parezca nueva sobre el papel. En este vídeo aprenderás qué normas del aeropuerto cambiaron sin ser reescritas, por qué el sistema ahora traslada los costes a los pasajeros y cómo los viajeros mayores se ven afectados más, simplemente por moverse con cuidado. La mayoría de los pasajeros creen que las normas de los aeropuertos solo cambian cuando algo se prohíbe o anuncia oficialmente una nueva restricción de artículo, un nuevo requisito de documento, un nuevo cartel publicado en seguridad. Pero ya no es así como evolucionan los sistemas aeroportuarios. En 2026, las normas escritas a menudo permanecen exactamente igual. Lo que cambia es con qué rigor y con qué selectividad se aplican. Los aeropuertos y las agencias de seguridad están bajo constante presión para mover a más pasajeros con menos personal, horarios más ajustados y mayores costes operativos. En lugar de contratar a más personas, el sistema se ha desplazado hacia la automatización y la medición. Cada pausa, cada reempaquetado, cada control manual tiene ahora un valor temporal. Cuando ese valor cruza un umbral, el sistema ya no absorbe el coste, sino que lo asigna. Por eso los pasajeros se sienten desprevenidos. Nada parece diferente en la superficie, pero entre bastidores, los aeropuertos ahora tratan los retrasos como un gasto generado por el pasajero, no como uno operativo. Y debido a que la asistencia se basa principalmente en solicitudes, el sistema permanece en silencio a menos que sepas exactamente qué pedir y cuándo. La tasa de $45 de la TSA no es una multa, y por eso la mayoría de los pasajeros no la notan. El primer error que cometen la mayoría de los pasajeros en 2026 es asumir que la tasa de $45 de la TSA es un castigo. No lo es. No se te cobra porque hayas infringido una norma, se te cobra porque el sistema tuvo que salir de la automatización por ti. Esta tasa empieza a aparecer cuando tu proceso de control requiere una intervención manual, algo que el modelo aeroportuario moderno está diseñado activamente para evitar. Esto incluye situaciones como tu maleta necesita ser pasada de nuevo por el escáner, tus pertenencias activan un proceso de manipulación secundario, tu identidad o los detalles de tu embarque requieren confirmación manual o un carril de seguridad necesita pausarse y reiniciarse. Debido a tu flujo de control sobre el papel, nada ilegal ha ocurrido, pero operativamente el sistema se ralentizó. Antes de 2020, esa ralentización se absorbía como parte de las operaciones normales del aeropuerto. En 2026, ese coste se traslada cada vez más al pasajero, discretamente de forma procedimental y sin un anuncio en titulares. Y esto es lo más importante. La mayoría de los pasajeros solo se enteran de esta tasa después de que la interacción ya ha sido registrada. No hay momento de advertencia, no hay posibilidad de deshacerlo. El sistema no pregunta si estás de acuerdo. Simplemente registra el retraso y asigna un coste. Pequeños comportamientos que activan discretamente un procesamiento adicional. La mayoría de los pasajeros imaginan que el control adicional ocurre después de un gran error, un artículo prohibido, una discusión, una preocupación grave de seguridad. En 2026, esa suposición es errónea. Lo que ahora desencadena un procesamiento adicional es a menudo el tiempo, no la intención, y la vacilación, no la violación. Aquí tienes comportamientos que te parecen inofensivos, pero que indican fricción al sistema. Primero, detenerse en la cinta transportadora, te paras a observar a otros, esperas la confirmación, preguntas, bueno, esto se queda en la maleta. Desde una perspectiva humana, es un comportamiento cuidadoso desde la perspectiva del sistema, crea incertidumbre en el flujo. Segundo, reempaquetar después de llegar al escáner, ajustar una chaqueta, mover aparatos electrónicos, arreglar algo pequeño. Una vez que estás en el carril, cualquier ajuste fuerza una pausa, y las pausas ahora se registran. Tercero, equipajes de mano que técnicamente cumplen, pero se manipulan mal. Bolsas blandas que se pliegan, mochilas demasiado llenas que se derraman ligeramente al abrirlas, artículos que se deslizan y necesitan ser recolocados. Nada es ilegal, pero cada segundo de manipulación añade fricción. Cuarto, documentos presentados fuera de la secuencia esperada. Tu DNI es válido. Tu tarjeta de embarque es correcta, pero cuando se presentan de manera diferente a lo que el sistema anticipa, la verificación manual se vuelve más probable. Individualmente, ninguno de estos activa una alarma. Juntos aumentan la posibilidad de que tu control salga de la automatización, y una vez que eso ocurre, el sistema trata tu control como un procesamiento de excepción, no como un flujo estándar. Ahí es donde comienzan los retrasos, y ahí es donde a menudo le siguen costes inesperados.
¿Por qué los viajeros de más de 60 años se ven más afectados, ¿no? Sin ser objetivo? Esta es la parte que la mayoría de los aeropuertos nunca explicará. Los pasajeros mayores no son señalados, ¿no? Están estadísticamente sobrerepresentados en el procesamiento de excepciones, no por riesgo, sino por cómo los sistemas aeroportuarios modernos definen la eficiencia. Si tienes más de 60 años, es más probable que te muevas deliberadamente para evitar caídas, verifiques 2 veces las instrucciones para evitar errores, hagas preguntas aclaratorias en lugar de adivinar, empaques con cuidado, no de forma mínima, pauses para asegurarte de que los artículos están colocados correctamente. Desde una perspectiva humana, estos son comportamientos responsables. Desde la perspectiva del sistema, introducen variabilidad. La automatización está construida para la repetición. Asume que los pasajeros se mueven en patrones predecibles, a velocidades predecibles, con una interacción mínima. Cuando tu comportamiento no coincide con ese patrón, el sistema no lo etiqueta como cuidadoso, lo etiqueta como no estándar. Por eso los viajeros mayores tienen más probabilidades de experimentar control secundario sin explicación clara. Controles manuales más largos personal que interviene para ayudar, pero registra la interacción y ajustes posteriores al control que cambian discretamente cómo se procesa tu viaje. El sistema no te está juzgando, está categorizando tu movimiento, y una vez que eres categorizado como una excepción, el proceso cambia, incluso si todo lo que hiciste fue razonable. Por eso, tantos pasajeros mayores salen de seguridad pensando no hice nada mal, pero todo se sintió más difícil. Tienen razón. Los privilegios ocultos que existen, pero nunca se activan automáticamente. Una de las partes más incomprendidas de los viajes en aeropuerto en 2026 es esta. Muchas protecciones y adaptaciones existen para los pasajeros, incluidos los viajeros mayores, pero no se aplican automáticamente. Los aeropuertos operan con un modelo de asistencia basado en solicitudes. Esto significa, si no preguntas, el sistema asume que no lo necesitas. Si dudas en lugar de solicitar, el sistema registra un retraso, no una necesidad. Si el personal interviene sin una solicitud formal, se registra como intervención manual, no como apoyo. Aquí es donde muchos pasajeros mayores pierden protección sin darse cuenta. Por ejemplo, existen carriles de seguridad prioritarios o alternativos, pero solo se asignan cuando se solicitan con antelación. Se pueden aplicar asignaciones de tiempo extra, pero solo si se señala antes de que comience el control. Hay asistencia disponible para reempaquetar o manipular artículos, pero solo cuando se enmarca como una necesidad de movilidad o procesamiento, no como una corrección de última hora. Cuando estos apoyos se activan correctamente, el sistema se ajusta a ti. Cuando no lo hacen, el sistema trata tu ritmo más lento como fricción. Esa es la diferencia silenciosa. Los aeropuertos rara vez explican esto, porque el silencio beneficia al sistema, menos solicitudes formales, menos flujos de trabajo ajustados, más automatización predecible. El privilegio es real, pero permanece invisible a menos que sepas cómo y cuándo activarlo. Misma edad, mismo aeropuerto, resultados completamente diferentes. En este punto el sistema ya ha dividido a los pasajeros en 2 grupos invisibles, no por edad, no por actitud, sino por cómo interactúan con la automatización. 2 pasajeros, ambos mayores de 60 años, llegan al mismo punto de control. El primer pasajero duda, ajusta artículos en el escáner, hace preguntas mientras ya está en el carril y espera la confirmación antes de moverse. Todo lo que hace es cuidadoso y razonable. El segundo pasajero pide asistencia antes de entrar en el carril, presenta los artículos en una secuencia predecible y mantiene un movimiento continuo, aunque lento. Ninguno rompe una regla, ninguno causa problemas. Pero solo uno permanece dentro del procesamiento estándar, el otro sale discretamente de la automatización. Esa es la diferencia que la mayoría de los pasajeros nunca ven. Una vez que sales del procesamiento estándar, todo lo que viene después cambia. La manipulación adicional se vuelve más probable, las interacciones se registran de manera diferente y los costes que antes se absorbían ahora se reasignan. Aquí es donde la tasa de $45 a menudo aparece, no como un castigo, sino como una corrección del sistema. Para el pasajero se siente injusto, para el sistema se siente eficiente, y a menos que entiendas esta división, la experiencia se siente aleatoria, aunque no lo sea. Lo que cambia es saber del sistema, y lo que cuesta si no lo sabes. Cuando entiendes cómo funciona el sistema, viajar en aeropuerto en 2026 se siente más tranquilo. No más fácil, sino más predecible. Los pasajeros que conocen el sistema no se mueven más rápido, se mueven antes, solicitan asistencia antes de entrar en seguridad, no después de que aparezca la fricción,
Presentan los artículos en el orden que la automatización espera. Evitan acciones que fuerzan reinicios manuales, incluso cuando esas acciones parecen menores. El resultado son menos interrupciones, menos controles secundarios y menos ajustes post-control. Los pasajeros que no entienden el sistema experimentan algo muy diferente, hacen todo según las normas y aún así se enfrentan a retrasos inesperados, redireccionamientos inexplicados, tasas discretas añadidas a posteriori y una creciente sensación de que el aeropuerto está trabajando en su contra con el tiempo. Esto crea consecuencias reales. Conexiones perdidas, estrés por la nueva reserva, costes adicionales y fatiga, especialmente para los viajeros mayores. La diferencia no es la confianza, es la alineación. Un grupo se mueve en sincronía con el sistema, el otro, sin saberlo, empuja en su contra y paga por esa fricción. ¿Cómo protegerte? Y activar el apoyo que ya existe. El cambio más importante que puedes hacer en 2026 es el momento, no la velocidad. Si puedes necesitar tiempo extra, claridad o ayuda, debes solicitarlo antes de entrar en el flujo de seguridad. No una vez que la fricción ya ha comenzado. Aquí tienes lo que realmente funciona. Primero, identifica el momento adecuado. Solicita asistencia en la entrada del área de seguridad o cuando un miembro del personal esté dirigiendo a los pasajeros a los carriles, no en el escáner mismo. Segundo, usa el lenguaje del sistema, no explicaciones. En lugar de describir problemas, di: me gustaría solicitar asistencia para un proceso de control más fluido. Esto enmarca tu necesidad como una adaptación apoyada, no como una interrupción. Tercero, haz solicitudes breves y anticipadas. Las solicitudes tempranas se registran como apoyo planificado. Las solicitudes tardías se registran como retrasos. Cuarto, deja que el personal guíe el proceso una vez que la asistencia haya sido señalada. No te autocorrijas a mitad de flujo. Ahí es donde la automatización se rompe. Estos no son favores especiales. Son protecciones ya integradas en el sistema, pero solo se activan cuando las pides correctamente. En 2026, las normas de los aeropuertos no se volvieron de repente más duras, se volvieron menos tolerantes con la incertidumbre. La tasa de $45 no es un castigo, es una señal de que el sistema espera que los pasajeros se muevan como parte de un proceso, no que lo aprendan sobre la marcha. Para los viajeros mayores, esto no se trata de apresurarse o cambiar quién eres, se trata de saber cuándo hablar, qué solicitar y cómo interpreta el sistema el silencio. Estos no son privilegios, son derechos escritos en el proceso, pero nunca explicados. Si esto te han ayudado a ver el aeropuerto de otra manera, compártelo con alguien a quien aprecies y déjanos tu experiencia en los comentarios. Entender el sistema es como viajas con calma, y no andan así control.